Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto encontrarnos otra vez en una tarde fría para compartir un ratito algunos de los temas que estábamos desarrollando. Espero que todos se encuentren bien de salud, cuídense mucho con estos primeros fríos, que son los más traicioneros, y compartamos eh, junto con todos los compañeros estas temáticas que nos están convocando desde hace unas semanas. Recordarán todos que estamos analizando el tema del ocio, de cómo en el país a partir de las primeras décadas del siglo XX se fue consolidando una cultura del ocio que derivó fundamentalmente de la concreción legal de la reducción de jornada de trabajo, que permitió que todos los ciudadanos a partir de 1915 pudiesen disfrutar de un tiempo de descanso para dedicarle a diversas actividades. Habíamos visto la semana pasada cómo este tiempo de ocio había sufrido fuertemente el control social, ¿verdad? Fundamentalmente un control social que se ejerció a través del desembarque fuerte de los preceptos del higienismo y del poder médico que se consolida en el pasaje del siglo XVIII al siglo XIX y fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XIX. Ese control social va a implicar, como vimos la semana pasada, la condena de espacios, de hábitos y de costumbres de la sociabilidad popular, dado que al consolidarse como bien público de primer orden la salud pública, bueno, se accionó fuertemente sobre las clases más desposeídas y sobre aquellas que tenían costumbres menos civilizadas, entre paréntesis, por considerar que éstas eran el origen de todos los males que aquejaban a la salud pública. Males que eran no solo de tipo físico, sino también males que eran de tipo social, ¿verdad? Dado que las enfermedades o provenían de una vida descarriada o de una vida no acorde a los preceptos de la higiene, o si no provenía de esos elementos, llevaba a que el enfermo terminase dentro de esos parámetros. Hoy lo que vamos a ver, o lo vamos a empezar a ver porque no lo vamos a terminar seguramente en el día de hoy, vamos a ver cómo el tiempo de ocio que se obtuvo a partir de la reducción de jornada laboral no solamente sufrió estos constreñimientos provenientes del control social ejercido por la instauración del poder médico, sino que también sufrió diversos embates desde el campo ideológico político, ¿verdad? No todos los actores sociales de nuestro incipiente país, de nuestro incipiente camino hacia la modernidad que se inició en el siglo XIX, no todos los actores sociales vieron de la misma forma este tiempo de ocio recientemente conquistado. Eso es lo que de alguna manera vamos a empezar a ver hoy. Vamos a utilizar para ello dos obras de referencia, por si alguno los tiene o quiere ampliarlo, porque son temas, primero, enormemente vastos. Yo apenas les estoy dando unas pequeñas muestras de todo lo que se ha escrito y analizado de estos temas en nuestro país, pero los libros son sumamente interesantes. Vamos a utilizar para este análisis, por un lado, un libro que también se debe a la dirección de José Pedro Barrán, de Gerardo Caetano y de Teresa Porzecansky, que es este que se llama Historias de la vida privada en el Uruguay. Son 3 tomos, la historia de la vida privada en el Uruguay, son 3 tomos que abordan diversos aspectos de cómo se consagró una vida privada de envergadura en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Este segundo tomo habla del nacimiento de la intimidad entre los años 1870 y 1920. Es decir, cuando se pasa a nivel social de una vida
cuasi clánica, de familias ampliadas, de casas enormes donde convivían muchos miembros de la misma familia, pero donde convivían más de un matrimonio, más de una generación, servidumbre, una cantidad de cosas, hacia conceptos más modernos que nos llevan hasta la familia nuclear, que eclosionó en el siglo XX e incluso nos lleva hasta el día de hoy, donde la mayoría de las familias en el Uruguay son monoparentales. O sea que ha continuado acotándose el concepto de familia, y en este momento la monoparentalidad, y fundamentalmente de tipo femenino, es la que más aparece en el tipo de familia uruguaya. Dentro de este libro tan interesante, nosotros vamos a utilizar uno de sus capítulos que se llama Domingos Obreros en los albores del siglo XX, y que se debe a un historiador que se llama Yamandú González Sierra, que fue uno de los primeros que analizó el ocio de las clases obreras, ¿verdad? A qué dedicaban las clases obreras el tiempo libre que habían obtenido a partir de 1915, y algunos un poquito antes. El otro libro que vamos a usar, que es una especie de profundización de esto que está planteado en este capítulo que yo les hablo del libro de Historia de la Vida Privada en el Uruguay, es este otro que se llama Montevideo, Ciudad Obrera, el tiempo libre desde las izquierdas, 1920-1950, que es obra de Rodolfo Porrini. Es su tesis de doctorado. Rodolfo Porrini es uno de los docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la licenciatura de Historia, que está en la Cátedra de Uruguay, ¿verdad? Normalmente es uno de los docentes que tiene a su cargo el curso de Uruguay 3, que es el último de los cursos dedicados a Uruguay. La mayoría de nuestros historiadores están haciendo sus maestrías y sus doctorados en la Argentina, dado que aquí muy recientemente se han iniciado las maestrías y los doctorados todavía, que yo sepa, no están en funcionamiento. O sea que la mayoría se han doctorado en la Argentina, en Buenos Aires o en La Plata, y los trabajos que han hecho son sumamente interesantes. Bueno, este trabajo que ahonda en el análisis de cómo ese Montevideo de principios de siglo XX, con un fuerte contenido obrero, cómo esa gente disfrutaba y cómo veía ese tiempo libre recién conquistado. Es un libro muy interesante, sumamente documentado, pero es de un nivel de profundidad mucho mayor que el que estábamos nombrando en primer término. O sea que bueno, cualquiera que quiera profundizar en esto tiene entonces material para hacerlo. Vamos a empezar con una pequeña referencia a datos demográficos, es decir, este Montevideo, básicamente, del cual nosotros hablamos como el núcleo donde comienza a desarrollarse la sociedad del ocio, primero es un Montevideo que ya tempranamente concita un gran porcentaje de la población total del país. Ustedes saben que el proceso urbanizador de nuestro país siempre fue muy fuerte, y en Montevideo siempre ha radicado un porcentaje que siempre ha oscilado en el entorno del 50% y más de la población total del país. Para que nosotros veamos ese Montevideo de principios del siglo XX, de cuánta gente estamos hablando y cómo estaba distribuida esa gente en cuanto a sus actividades, para poder ver por qué Porrini habla de Montevideo ciudad obrera, que tal vez nosotros nunca le pusiéramos ese adjetivo, ¿verdad? Pensando que tal vez el peso de la clase obrera no es tan significativo, dado que nosotros, si lo vemos actualmente, en que somos una sociedad de servicios básicamente, nosotros no vemos con mucho peso el sector fabril, el sector industrial, que sin embargo tuvo mucho peso a principios del siglo. Acá Yamandú González nos dice que hacia la década de 1920 el desarrollo de la industria centrada como todos sabemos, en la producción de nuestros principales productos agropecuarios, ¿verdad? Fundamentalmente en la industria de la carne, de las lanas, las conservas,
cárnicas, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, él dice que en 1920 entonces el desarrollo de la industria y la expansión de la actividad económica tuvieron como correlato el aumento del número de obreros industriales. Es la gran época de los frigoríficos, básicamente, ¿verdad? Que allá por 1926, este personal de obreros industriales se estimaba en unas 53.431 personas, de los cuales, de estas 53.000 y algo de personas, 7.716 eran mujeres y 4.500 eran niños. Aparte de esto, había unas 27.000 personas que eran dependientes de comercio, es decir, que estaban dentro del área de comercio, la base incipiente de lo que luego va a eclosionar como servicios en nuestra época. La población de Montevideo en 1908 apenas tenía 309.000 habitantes, ¿verdad? Como consecuencia de ello, más adelante, sobre todo por la gente que vino del interior, cuando se empezó a alambrar los campos y cuando se empezó a civilizar la vida campesina, ¿verdad? Que vinieron mucho del interior hacia Montevideo, y también las oleadas de inmigración que se dieron en estas épocas, llevó a que en 1930 esas 309.000 personas se convirtiesen en 655.000 personas en Montevideo. Esta población sufrió un fuerte proceso de homogeneización llevada adelante por el Estado, sobre todo por el Estado del primer vallismo, utilizando como arma fundamental para lograr la homogeneización el proyecto de ley común de educación, es decir, de la reforma bariliana educativa, que básicamente fue un factor aglutinante de primer orden. Y también, junto con este factor aglutinante de la reforma bareliana, tenemos el inicio de la aparición de las primeras agremiaciones obreras, que fueron dando cohesión a una cantidad de personas que trabajaban como obreros en las diversas industrias y que tenían un origen enormemente disímil, ¿verdad? Había obreros que provenían de muchísimos lados del mundo, casi todos provenían no de la industria, sino que provenían de los sectores rurales que habían sido fuertemente golpeados por las crisis europeas, derivadas por las guerras, bueno, en esta altura por las últimas guerras del siglo XIX y por las primeras guerras del siglo XX, que hizo que hubiera unas hambrunas muy grandes en Europa y que viniesen a América muchos emigrantes que eran de origen campesino y por lo tanto tuvieron que aprender los rudimentos de la industria para poder insertarse laboralmente. En este concepto de siempre nuestro país se caracteriza por poca población, o sea que en esta ciudad de unos 600 y algo de miles de habitantes es que va a comenzar a consolidarse el tiempo del ocio y la sociedad del ocio. Este tiempo del ocio, desde que aparece a partir de la aprobación de la ley de reducción de jornada de trabajo, se convierte en un escenario de disputa, ¿verdad? El tema, a partir de ahora, todos los diversos actores sociales van a pensar, bueno, ese ocio, ¿cómo se va a utilizar? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a controlar? Y ahí surgen una diversidad de miradas que se entrecruzan en el análisis de este tiempo de ocio, de las cuales nosotros vamos a ver algunas a partir de ahora. Este tiempo de ocio no fue visto de la misma manera por los distintos sectores de la sociedad. Para el sector obrero fue una lucha que había empezado tempranamente, en las primeras décadas del siglo. El primer proyecto de reducción de jornada de trabajo se debe a la primera presidencia de Pepe Valle en 1906, y recordarán que en 1915 se consagra por ley para todos, pero antes de eso había algunos gremios que ya habían conquistado la reducción de jornada de trabajo, como la construcción, entre otros, ¿verdad? Ese tiempo que ahora iban a tener todos los habitantes, trabajadores del país, llevó a que, según nos dice Yamandú González,
Nos dice, por ese entonces, una vez aprobada la ley, los gobernantes, los médicos e higienistas promovían una disciplinarización social y de la vida urbana, dirigida sobre todo a los pobres, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Los pobres, quienes al ser vistos como sucios, ignorantes, promiscuos y alcohólicos, debían ser objeto de profilaxis y controles médicos. Pero no solamente controles médicos, sino también controles ideológicos y políticos para evitar la propagación de enfermedades del cuerpo y de la sociedad. El uso del tiempo libre significaba decidir sobre la salud o la enfermedad, la sanidad o la insanía, lo moral o lo inmoral, lo permitido o lo prohibido, lo socialmente conveniente o lo subversivo. La forma como se vio la enfermedad como principal factor de riesgo del bien máximo de la salud pública no es solo la enfermedad considerada desde un punto de vista médico, sino que la enfermedad del cuerpo humano significa la enfermedad del cuerpo social también. Y por lo tanto, a la vez que yo cuido la salud física, cuido la salud del organismo colectivo social. ¿Cómo fue visto este tiempo adquirido por las clases trabajadoras a partir de las leyes de reducción de jornada? Desde el punto de vista del catolicismo, que si bien en un país que entraba en una feroz secularización todavía seguía teniendo mucho peso a principios del siglo, se decía esto. En una publicación católica de 1923 se puede leer lo siguiente: el ideal de las 3-8, es decir, las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, ha quedado reducido a mera fórmula. Los obreros, en la generalidad de los casos, las 8 horas destinadas al esparcimiento intelectual y espiritual se la pasan en las tabernas, cafés y tugurios, dedicados al vicio bajo sus diversos aspectos: alcoholismo, juego y prostitución. Y por eso, concluía el artículo, debía condenarse el bello ideal de la ley de 8 horas, un bello ideal, es decir, algo irrealizable, por las consecuencias que trae sobre los pueblos. Aunque no constituyó esto un argumento central en sus debates, el poder empresarial también se apoyó en esta mirada católica y ahondó en ese criterio, ¿verdad? Ya que los empresarios pretendían salvaguardar la reproducción de la fuerza de trabajo y los procesos productivos mediante la moralización y el disciplinamiento del tiempo libre. Y así, por ejemplo, en 1911, el Centro de Fabricantes de Ladrillos decía lo siguiente: limitarles las horas en el trabajo, a los obreros, ¿verdad? Limitarles las horas en el trabajo es facilitarles el camino del vicio y de la corrupción. ¿Y cómo afectaría el ritmo de trabajo la disposición de más tiempo para expansiones peligrosas para la salud obrera? ¿Verdad? Acá la mirada católica, que era una mirada moralizante, que tendía a que el tiempo del ocio era un tiempo de perdición, se reforzaba por la mirada empresarial, en la cual el tiempo del ocio era un tiempo improductivo y era un tiempo que ponía en riesgo la salud de quien debía producir, la salud de él, del trabajador personalmente, y de su familia, y por lo tanto de su capacidad de reproducir personas para poder trabajar en el sistema capitalista industrial. Se juntaban los dos intereses en la misma medida. El Estado, de alguna manera, también participó de esta mirada más bien crítica sobre el dejar que ese tiempo de ocio fuese incontrolado. Y el Estado, y esto en palabras de José Enrique Rodó, en El Mirador de Próspero, el Estado procuraba, al influjo de la propuesta bayista, articulada con el papel integrador de la escuela pública, salvaguardar no solo la integridad física de los trabajadores, sino su integridad como persona moral, asegurando tiempo libre para la vida familiar y también, y acá palabras textuales de Rodó, también para la vida cívica, con la participación consciente en los actos fundamentales de la colectividad y ciertas elementales expansiones de la vida de la inteligencia, como las conversaciones o las lecturas,
propias de la igualdad democrática. Se pretendía asimismo eliminar esa fuerza latente de desorden, desarmar las insurgencias o propósitos revolucionarios de los trabajadores, atenuando la explotación e incorporándolos a un sistema político con el ejercicio del voto, los clubes seccionales, etcétera, crecientemente electoralizado. Acá el interés del Estado va en el mismo sentido, porque recuerden que esto coincide con la aprobación de la primera reforma constitucional en 1917, donde se pasó a una creciente electoralización de la vida del país. En esta constitución, recuerden que hubo una pugna entre los sectores radicales del vallismo para tratar de implantar el colegiado integral, que fue frenado por la férrea oposición del Partido Nacional, de los blancos, que lograron finalmente, para evitar trancar la situación política y llevarla a un callejón sin salida, hicieron, como siempre se ha hecho en Uruguay para salir de esta situación, es un pacto, el llamado Pacto de los Ocho, en el cual se estableció un sistema mixto para el Poder Ejecutivo, un sistema bicéfalo, un ejecutivo con un presidente y un Consejo Nacional de Administración. O sea, la presidencia, respondiendo al criterio del Partido Blanco, que quería una presidencia personalizada de un solo titular, y el concepto colegiado del vallismo, que se consiguió a través del Consejo Nacional de Administración. Los integrantes del Consejo Nacional de Administración, que duraban 6 años de sus fusiones, se renovaban por votación cada 2 años. Quiere decir que el país estaba sometido a votaciones permanentes cada 2 años. Eso rigió desde 1917 hasta la reforma de 1934. En este sistema politizado enormemente, era el interés del poder de turno, en este caso del poder del vallismo, del coloradismo vallista, era que ese tiempo libre se utilizase para el adoctrinamiento político de las clases trabajadoras, ¿verdad? En el sentido vallista, a través de los clubes seccionales, a través de su participación permanente en las elecciones y en la politización de toda esa gente que venía de lados muy diversos y que debía, a través de la política, asumir una identidad nacional que se buscaba a través de este mecanismo. Muy bien, vamos a parar aquí y vamos a seguir en otro videíto.